En esta mañana, en este día martes 12 de septiembre. Es un placer, un gusto enorme saludar a todos los amigos oyentes que nos sintonizan, nos siguen. Y hoy por la mañana, en la primera hora, como siempre, a través del vivo, a través de la red social Facebook, que estamos transmitiendo en estos momentos. Así que un placer enorme. Quiero saludar, perdón, principalmente a toda la gente que nos escucha de otras localidades vecinas, como Mariano Ilosa y Felipe Joffre, y también la gente de los parajes, amigos oyentes de los parajes de nuestro departamento, que nos sintonizan a esta hora de la mañana y en gran parte del horario que tenemos a partir de ahora hasta las 12 del mediodía, con toda la información, los comentarios, las entrevistas, lo que vaya dando un poco el caudal informativo. Nosotros lo estamos transmitiendo en esta mañana. Por eso quien les habla, Hugo Figueroa y todo el equipo de trabajo, ya Gabriel en los controles, con su aporte, con su colaboración de todas las mañanas, estamos llevando adelante la mañana de Buen Día Mercedes. Es un gusto. Y nublado, gris a esta hora de la mañana, la temperatura realmente es bastante fresca, había posibilidades de lluvias para ayer y bueno, eso se canceló, no llovió, se fue alejando la posibilidad de un mal clima aquí en la región, en la zona, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy. No están previstos, creo que no están previstos lluvias para el día de hoy, pero todo puede pasar sabiendo de las bondades de nuestro clima, de lo que pasa en algunos lugares de nuestro país, en inundaciones, el exceso de agua, todas las cosas que vienen pasando realmente nos preocupan. Le recuerdo a los amigos oyentes que nos pueden sintonizar a través de la 98.5 FM Centro. También se pueden comunicar por vía telefónica al 43 56 3773 43 57 26, que es la vía de contacto para que usted nos mande su mensaje de texto, su WhatsApp. Lo pueden hacer a ese número, y después todos los contactos que es a través del Facebook del programa, que es Buen Día Mercedes, se hacen amigos de nosotros, y también nos pueden seguir en Twitter. Ya les vamos a dar bien la característica, que no la recuerdo. También en Instagram y en YouTube nos pueden seguir acompañándonos y poder volver a ver la editorial y comentario de todas las mañanas. Exactamente ayer se recordó a Domingo Faustino Sarmiento. Y la pregunta sería, o el título que le pondríamos a esta parte es: escuelas, educación, van de la mano, pero ¿para cuándo? ¿Y para cuándo encierra, si nos preguntamos de esa manera, encierra un montón de situaciones que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestro país? Yo diría que con un gusto enorme, con un placer enorme, hablar de este tema. Me encanta. Yo convoqué, hablé con gente amiga que posiblemente se acerque aquí a los estudios un poco de tiempo más a charlar de este tema, que es fundamental, que es la educación. Y a mí me encanta hablar de esto. Me gusta inclusive reiterar y repetir lo que quizás para algunos, hasta el hartazgo, les parezca algo sin sentido, le parezca que reiterar tantas veces no conduce a nada, más si hablamos en materia educativa, que ese es un problema de los gobiernos, de los ministerios, que ese es un problema de los docentes, que ese es un problema de los directivos, que nosotros deberíamos, o quien les habla debería, dejar de reiterar cuestiones casi obvias en la precariedad de nuestra calidad educativa en nuestro país. Pero por supuesto, es una obviedad. Que reitere mi gran preocupación por las condiciones en las que hoy desarrolla su trabajo un maestro, también me preocupa. Me preocupa, y es una obviedad, por supuesto. Y me preocupa tantas cosas que pasan dentro de un aula, en una escuela, en el día de hoy, en la actualidad, en este siglo XXI, en este septiembre del 2017.
que va a llevar un tiempo importante el producir un cambio o cambiar, básicamente. Ayer comentaba así a grandes rasgos, hablando sobre este mismo tema, un poco más light, de lo que pasaba, por ejemplo, lo que está pasando en la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires, como quiera llamarlo, cambian tantas las cosas que para mí es irrelevante en los cambios de título, de nombre. Lo que pasa es que la realidad es una sola. Hay escuelas tomadas porque hay una reforma educativa que se va a dar en el plano de las escuelas de nivel medio, que son las escuelas secundarias, y que qué casualidad que siempre que hay elecciones las escuelas son tomadas por los alumnos, ocupadas por los alumnos, de manera autoritaria, sin posibilidad de diálogo. Es decir, los alumnos en estos últimos 34 años de retorno a la democracia se han tomado el atrevimiento de creer, o le hicieron creer a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los padres que eso está bien. Entonces, cuando uno ve, pasa posiblemente en estas grandes urbes. Acá es algo muy especial, tiene que ser para que eso suceda, pero no pasa con esa continuidad, con esa efervescencia que le ponen algunos alumnos. E inclusive uno los escucha hablar, yo he escuchado hablar a algunos de ellos, donde ese manifiesto relato que se le ha instalado a ese chico, a ese adolescente, por sectores políticos, dejan en claro que han aprendido algo muy malo estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, y que no le hacen mal solamente a la educación en sí, que ya es muy grave, sino se hacen un daño interno a sí mismos estos adolescentes. Y peor aún, ver la ineficacia, la inoperancia del sector político en no impedir que estas cosas sucedan. Porque más allá de que esta cosa al suceder de la manera que se ve, se pone públicamente, esto puede replicar hoy, a corto plazo, a mediano plazo, en otros establecimientos escolares, en otros sectores de nuestro país. No se le está dando la entidad hoy de la que se le dio en su momento, o se le daba en su momento. Pero qué casualidad que siempre cuando hay elecciones, por ejemplo de la capital, estos colegios son tomados. Por ello, hay que interpretar qué queremos o qué debemos hacer si es que de nuestro país depende algo de nosotros, los que todavía hoy observamos, podemos opinar, podemos tener una voz. ¿De qué queremos para nuestro país? Las escuelas hoy son el caldo de cultivo para sectores políticos, sectores ideológicos realmente muy precarios y que le han hecho mucho mal al país, pero se siguen instalando, se siguen tratando de incursionar también en el ámbito educativo, como lo han hecho en su momento. En su momento esto que está pasando hoy en la escuela secundaria y en la escuela primaria en algunos casos, esto se hacía en la década del 70 en las universidades. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo vi, lo palpé de cerca. Amigos, conocidos en la universidad. Yo no fui a la universidad, no tuve la posibilidad de hacerlo, la suerte de poder estar y llegar a la universidad, pero sí amigos y conocidos, y de esto se vivía en la época.
y que cuál era la metodología y la ideología que se les quería instalar a los jóvenes que iban a la universidad sobre la lectura del marxismo, leninismo, comunismo, que la ideología, que el capitalismo, y todas esas cosas que en esa época, estoy hablando, en la década de 70 ya se hablaba, pero muy fuerte, y fue la lucha lo que derivó después en esta tragedia que nos sumió a nuestro país, una tragedia interna, generada por nosotros mismos, por nuestra propia precariedad, la falta de idoneidad por parte de los sectores políticos de turno o gobernantes de turno de erradicar esto o evitar de que esto se desarrolle. Había muchos intereses en esa época. En las escuelas primarias y secundarias esas cosas no llegaban palpablemente a la realidad y no se mostraban, no se veía tan como se ve ahora. Ahora abiertamente una universidad en nuestro país se jacta de ser una universidad que pelea contra el capitalismo, los grandes intereses corporativos que nos dañan, nos perjudican. Esa es la lectura que se hace hoy en base a la educación. Y nada más alejado de la realidad. Pero sí se esgrime, sí se conoce, sí se hace, sí se observa. Ayer se recordaba a Domingo Faustino Sarmiento, que inclusive, porque lo sé, lo he visto, lo conozco de primera mano, como también lo conocen muchas otras personas, que hubo docentes en estos últimos años, hubo docentes, maestros, profesores, que le enseñaban a sus alumnos que prácticamente Sarmiento era el enemigo de la patria. Ese sector docente todavía hoy sigue en las escuelas. Esos docentes que avergüenzan la educación en nuestro país siguen dentro de las escuelas y de las aulas en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Le querían hacer creer a los alumnos, o intentaban hacerlo, de que el señor Domingo Faustino Sarmiento, político, economista y hacedor de la escuela pública, era el enemigo número uno de nuestro país. Y que teníamos que nuestro reflejo, si yo lo tendría que poner en ese contexto, no estoy alejado de la realidad, pero lo pongo de esta manera, según para estos docentes, hoy hablar supuestamente como se habló en su momento, de esas bondades que tienen ciertas ideologías de izquierda, extremistas, derivadas y colocadas y plantadas en algunos países de cuarta categoría. Esas bondades las debemos transmitir nosotros aquí en nuestro país. Y cuando explican eso y lo ponen en la categoría a Faustino Sarmiento, lo ponen como una persona que intentó, por lo menos fue presidente de la nación, de que era lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina. Y lo peor que le pudo haber pasado le está pasando. Porque estos sectores ideológicos están enquistados dentro de la educación. Y como tienen una mirada muy sesgada de la realidad y del desconocimiento, le inculcan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, algo que debería terminarse de manera inmediata. Ahora
¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, como habitantes de nuestro país, para que esto no se siga desarrollando y no sigamos observando como espectadores, meros espectadores, algo que a futuro, a corto, mediano plazo nos puede hacer muy mal? Ya nos hizo muy mal el querer instalar una ideología, políticamente hablando, por parte de un gobierno llamado kirchnerista, o peronismo, o justicialismo, o el nombre que usted quiera llamarle, que hizo que esta realidad que hoy tenemos en nuestro país también esté inculcada no solo en el ámbito político, sino también educacional. Y algunos a veces nos preguntamos, y lo hemos charlado, ¿qué mal hemos hecho para que nos pase esto en nuestro país? Porque siempre una de las características nuestras fue echarle la culpa a los demás. Es propio del argentino, es propio de nosotros. No, la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengano. Y de esa manera nos desarrollamos y damos pasos hacia adelante, pero siempre con ese peso o con ese criterio de echarle la culpa al otro por las cosas que nos pasan. Y lo mal que hemos hecho durante estos últimos 50, 60 años en nuestro país es haber instalado de que otros nos quieren hacer mal porque somos Argentina. Eso como primera medida. Segundo, han querido instalar una forma de hacer política a través de acciones, como sí sucedieron, atemorizando a la sociedad, y lo que no podés conseguir con el voto, lo podés conseguir con la revolución y la lucha armada. Hoy llamado aguante y otras cosas más que se dicen cotidianamente, más allá de las mentiras que se han querido instalar o en algunos casos se instalaron. Y como lo que hicimos mal fue haber sido simplemente espectadores de esa triste realidad sin haber accionado, nos pone en este plano, nos pone en esta situación, y vemos como estos sectores nefastos para nuestro país, de políticas ideológicas realmente que avergüenzan y nos deberían avergonzar, siguen queriendo de una u otra manera proponerse, elegirse como los actores principales en base a lo que es esta realidad en nuestro país. Por eso, ayer es el Día del Maestro. Hay maestros, hay docentes que no están a la altura de las circunstancias y no deberían estar en un aula. No soy yo quien tiene que ir a dejarlos, sacarlos de ese espacio. Lo que sí puedo mínimamente hacer es ponerlo a conocimiento público, porque los sectores educativos, directivos, funcionarios, ministros del área que corresponda, son los que deben hacer este trabajo, y las decisiones políticas que se tomen en materia educativa en el país tienen que ser parte de esto. No podemos permitir que sectores minúsculos, muy minúsculos, tengan la preponderancia, tengan esa posibilidad de hacer algo que esté fuera y alejado de los planes educativos de un país. Porque las escuelas, donde habitualmente, cotidianamente, van nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, no debe tener ninguna mínima posibilidad
de que la política o los impresentables sectores políticos o los impresentables políticos se abusen de ese espacio que nos corresponde a todos los argentinos. Sea el color político, sea tu situación social en la que estés, sea cual fuese el posicionamiento y ordenamiento territorial en el cual vos te desenvolves, la escuela es pública y la escuela es de todos. Como eso ha ido en una degradación durante todos estos años, hemos encontrado cobijo, y muchos de los que pueden hacerlo, en la escuela privada. Y la mayoría de los grandes estudiosos, de los grandes médicos, de los grandes ingenieros, de los grandes personajes de la historia argentina salieron de la escuela pública. Y no debemos perder ese horizonte, no lo debemos perder. Porque si lo perdemos y dejamos que todas estas circunstancias que tienen que ver con sectores ideológicos metidos dentro del ámbito educativo, nos perjudicamos todos, nos hacemos un mal nosotros mismos si permitimos que esto suceda. Ayer lo decía muy puntualmente, me gustaría que el gobierno empiece a tomar mucho más precauciones en este aspecto y medidas más concretas con respecto al ámbito educativo. No puede ser de que estos hechos todavía se sigan dando y todavía un sector de los docentes tenga o crea tener el atributo por sobre la imagen de Domingo Faustino Sarmiento. Estamos hablando ya muy lejos de la historia argentina, sino estamos hablando de las raíces de nuestra historia. Que no la queramos reconocer es una cosa diferente, pero de la creación de las escuelas ha pasado más de 170 años. Y todavía no aprendimos, como lo han hecho otros países, a que nuestra realidad debe ir de la mano de una sabia e inteligente educación, de lo que corresponde y lo que van a pertenecer al futuro del país, que son nuestros niños y adolescentes. Si no le damos lugar, no le damos entidad a esto que es algo tan importante para nosotros, que es la educación, va a ser muy difícil, por más que aparentemos o nos creamos superiores de algo que nunca lo fuimos, ni lo vamos a hacer por mucho tiempo. Nuestra propia mediocridad nos hace creer que somos superiores. Hay países hoy que están en sus escuelas, en sus aulas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, ya piensan 20, 30 años adelante de lo que hoy están viviendo, porque ya la etapa del desarrollo educacional de este siglo XXI prácticamente la tienen instalada y casi superada. Nosotros todavía no podemos ingresar ni salir de la mediocridad del siglo XX en materia educativa. Por eso nos arrogamos ciertos privilegios, ciertos logros que no son ciertos, son muy superficiales y sin ninguna validez, salvo para nosotros mismos internamente. Hemos perdido un gran espacio y mucho tiempo que va a costar recuperar, y más aún va a costar recuperar si nuestras autoridades, los que tienen poder de decisión en ordenar y volver a reinstalar la calidad educativa en nuestro país, no lo hacen ya de manera inmediata. Ese es un poco la convocatoria que le debemos hacer a este gobierno y de aquí en el futuro, para que algo sí tengamos como perspectiva. Quizás no nosotros, pero sí pensando en nuestros niños y nuestros nietos. Esa es la realidad. Por eso, escuela, educación,
tienen una afinidad por donde se la mire, no hay cuestionamientos. Lo que se cuestiona entre el ámbito escolar, el espacio físico de una escuela y la educación es que están muy alejadas entre sí mismas. La educación, la verdadera educación, la real educación, la que debemos pretender todos, todavía no ingresa a la escuela, o la hemos sacado del ámbito escolar, del espacio físico donde están los alumnos, por algo que no nos hemos atrevido a cambiar o a modificar en estos años del retorno a la democracia. Le hemos cedido espacio a cambios que no nos ha hecho nada, pero nada bien en esta actualidad. Por eso es importante que, más allá de mi reiteración, mi pedido, con muy poca capaz llegada, pueda ser escuchado por alguien mínimamente y tomado como algo que debemos hacer o nos debemos comprometer todos los ciudadanos, a exigirle a nuestros gobernantes que empiecen a trabajar en consecuencia, y en este caso algo que es más importante, que tiene que ver con un país, con un crecimiento, con una nación en un futuro, que es la educación. Sin eso no tendremos país, no tendremos la nación que quisimos, que deseamos, que hubiésemos querido, para poder, sí, creernos a partir de ese momento que somos alguien, que los argentinos estamos identificados y que pertenecemos al contexto del mundo, entre los países con una gran calidad de ser humano y una calidad educativa. No hemos perdido, hemos dejado pasar muchos años, hemos transgredido las normas vigentes, las leyes naturales, porque algún iluminado político nos quiso hacer creer, o nos debió hacer creer, o intentó hacernos creer de que éramos superiores a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y creo que en algún lugar, en algún momento, eso le dio sus frutos. Yo me acuerdo que una frase que se repitió mucho tiempo en campaña política decía: Argentina está condenada al éxito. Yo diría que la frase más correcta hubiese sido que Argentina está condenada. Condenada por su precariedad, por su falta de humildad, por su poca inteligencia y por habernos creído que por ser Argentina éramos mucho más que los otros. Entonces, cuando uno veía y escuchaba todas estas frases, y escuchó durante años, no han reflejado nada más ni nada menos que esa típica, que esa real dimensión de esa mediocridad que nos va a costar salir y nos va a costar tiempo. Ya con solo pensarlo me molesta, me duele, me hace sentir incómodo. Y a pesar de que tengo la posibilidad de hace muchos años de trabajar en los medios, de expresarme, a veces con mis propias limitaciones, que las tengo y las tenemos nosotros como argentinos, que a veces decimos ser superiores o más capaces que otros, sin darnos cuenta que nuestra propia incapacidad está en reconocer de que creemos que somos, o hacernos valer o sobrevaluar por algo que no somos. Eso ya nos muestra, desde la punta de los pies hasta la punta del último pelito de nuestro cuello, de nuestra cabellera, la que tienen pelo, los que tienen pelo,
es como somos nosotros. Y como yo no, y hay hoy, podemos observar, los chicos que han ido en la primaria en los 80, en los 90, en la secundaria, hoy son el resultado de lo que tenemos como país. Hoy chicos que fueron a la primaria en la época del, ya entrando el siglo XXI, en el 2000, hasta la fecha, hay algunos no han terminado ni la secundaria, ni algunos no terminaron ni la primaria. Vemos como muchos de ellos en las calles, en los asentamientos precarios o villas miserias, o barrios que están sumidos en realmente una pobreza, fueron caldo de cultivo de la educación mediocre y de la clase política que es más mediocre aún, que nos instalaron en nuestro país durante muchos años. Tenemos una manga de degenerados gobernándonos desde hace muchísimos años, instalados en los lugares más puntuales, más estratégicos de la política y que no podemos erradicar. Han sido paridos por una sociedad y no hemos sabido todavía cómo revertir esa situación. Hoy nos alienta una circunstancia política distinta. ¿Será viable esto a futuro? Lo conversábamos días atrás con gente idónea, capacitada, que sabe mucho de esto, o intenta por lo menos pregonar algo distinto. Y nos dijeron que nos va a costar, saben que nos va a costar. Ahora bien, nosotros vamos a ser colaboradores naturales de esos cambios que se necesitan, y simplemente creyéndonos de que por arte de magia de la noche a la mañana podemos salir de esto que es tan dañino para nuestro país. Por eso la escuela, espacio físico, el espacio que contiene a nuestros niños y adolescentes, hoy todavía está inmerso en esa mediocridad y no encontramos respuesta de quienes son los que deben darnos respuesta en los cambios educativos que necesita nuestra patria y nuestra educación. Por eso apelo a que este gobierno tome el atrevimiento, y sé que ese atrevimiento va ligado a condicionamientos en la cual hoy el gobierno nacional tiene con respecto no solo al ámbito educativo, sino en otras situaciones, depende de las medidas que tome o cómo las tome, sectores que están muy ligados a la vieja política y a esa vieja ideología, que van a salir a despotricar hablando de derechos, hablando de necesidades, hablando de pobreza y de los derechos humanos y de las leyes, etcétera, etcétera, que realmente le hacen mucho mal a nuestro país. El gobierno sabe que está condicionado políticamente, que cualquier medida que produzca un cambio realmente importante para nuestro país, para beneficio de nuestro país, que no se va a ver ahora, está condicionado por estos sectores extremistas, por donde se lo mire, que van a salir a reflotar viejas antinomias que tenemos desde hace muchos años instalado en nuestro querido país. Calcule usted que se va a hacer una reforma, o se intenta hacer una reforma educativa, hay que hacer mucho más con lo que ahí no alcanza. Un grupo de niños, adolescentes, que todavía muchos no se saben ni limpiar los mocos. Y como decía mi padre cuando yo era muy niño, no sabía limpiarte ni siquiera la cola y que le venía a faltarme el respeto. Bueno, esto es lo que pasa hoy en materia educativa, tiene que ver con eso. Estos mocosos se toman el trabajo
direccionados por sectores políticos mediocres y que le hacen muy mal al país, a tomar establecimientos escolares porque ellos pretenden, según, y uno lo puede escuchar en algunos ámbitos, decir de que se van a hacer cambios y a ellos no lo consultaron. Realmente me duele como padre, como argentino, escuchar semejante barbaridad, semejante atrocidad. Y eso fue inculcado en nuestros 34 años del retorno a la democracia. O esa jovencita de 13, 14 años, 15 años, ¿usted cree que de dónde aprendió todo esto? ¿En qué momento lo aprendió? Qué mal que estamos en materia educativa y estamos haciendo muy poco. Pero vuelvo a reiterar del condicionamiento. El condicionamiento en que hoy está este gobierno para cualquier medida que se llame extrema y de cambios importantes y profundos en nuestra calidad educativa. Es difícil que lo haga mientras no tenga ese contexto político que lo respalde. Si la clase política no se pone de acuerdo en mejorar y cambiar la situación educativa en nuestro país, muy poco podemos hacer nosotros. Más allá que expresarnos, horrorizarnos y avergonzarnos de que hoy un alumno tenga que, o se tome el atrevimiento de tomar un establecimiento escolar para decir que si hay algún cambio en la educación yo tengo que ser consultado. O yo aprendí muy mal, o me enseñaron tan mal, de que evidentemente lo único que pude haber logrado o haber aprendido a través de lo largo de los años es que incursionar en educación tiene que ver con todo, sobre todas las cosas, respeto. Y se ha perdido mucho de eso en nuestra calidad educativa. Por eso es importante que en estas escuelas, en este espacio físico, ingresen los docentes que quieren enseñar y que quieren cambiar algo en materia educativa con su esfuerzo y no con su mediocridad política y su ideología que le hace mucho mal a los alumnos y a nuestros hijos. Escuela y educación van de la mano. Hoy no está sucediendo. ¿Debe haber algún cambio? ¿Debe suceder? ¿Debe ser inmediato? Seguro. ¿Pero para cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Para cuándo? Yo lo necesito ahora. ¿Y usted? Pero yo quiero saber para cuándo. ¿Cuándo me van a dar una respuesta? ¿La clase política? ¿O los sectores políticos? Más allá de las decisiones gubernamentales que se tienen que tomar, que toda la política en sí en la Argentina se una para producir ese cambio que tiene que ver con todos. Si no, estamos muy lejos. Por eso, el para cuándo es la gran pregunta. 9 menos cuarto sería en realidad, pero es 8:46 minutos en esta mañana de martes 12 de septiembre, y que tenemos una nubosidad intensa. Ahora cae más oscuro, veo yo, según me parece a mí, o debe ser la falta de luz. No prendieron la luz en la calle tampoco, ¿no? No se prendió, no es necesario, pero muy oscuro ahora, la nube más oscura. En esta mañana ya vamos a tener los datos del tiempo. Les recuerdo a los amigos oyentes para comunicarse con nosotros, nos deben llamar, se pueden comunicar llamando al 15 43 57 26, enviándonos un mensaje de texto, su WhatsApp, lo hacen a ese teléfono al 43 57 26. También nos pueden seguir a través del Facebook y todas las redes sociales en las cuales hoy nos pueden contactar, y esta editorial la pueden repetir, la pueden escuchar nuevamente a través del YouTube, ingresando, ya les vamos a dar bien cómo ingresan o cómo lo buscan en esa red social. Vamos a ir con los datos del tiempo. A esta hora de la mañana, puntualmente, qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en materia de climática y qué es lo que va a pasar. Sabemos que hay sectores, por ejemplo, en el sector centro de nuestro país, que está padeciendo grandes inundaciones, lluvias intensas por momentos, que hacen que a lo que ya venía bastante golpeada la zona que realmente es muy productiva también de nuestro país, hoy el tema de las inundaciones, por una cuestión también
de algo que viene pasando en nuestro país desde hace muchos años, de que mucho piripipí, pero ahora de los bifes nadie hace nada. Obras que se deberían haber hecho hace años y nunca se hicieron. Y ahora lo estamos padeciendo más con las condiciones climáticas que estamos teniendo en estos últimos años. Buen día, Gabriel, vamos con los datos del tiempo, ¿cómo está? Buen día, Hugo, a toda la audiencia del Primer Centro y bueno, a todos los amigos que están también a través del Facebook. Mandamos un saludo enorme para ellos y comentarle, ¿no?, que es verdad, teníamos una mañana más clarecida aparentemente en el inicio del programa, y ahora como que se nubló un poco más y se oscureció un poco más el cielo en nuestra ciudad de Mercedes. Nublado, nublado parcialmente en esta hora de la mañana. 13 grados 5 décimas es la temperatura, 13 grados 5 décimas, la humedad del 72%, la presión 1016.8 hectopascales, viento sector este, 13 kilómetros en la hora. Bueno, le voy a decir que no hay ninguna perspectiva de lluvia, no hay anunciado nada todavía, no se sabe nada. La máxima para el día de hoy, 24 grados. El día de hoy se continuará parcialmente nublado. Por la noche puede ser que haya una posible llovizna. Bueno, y así continúe durante toda la jornada, pero nublado durante toda la jornada, y por la noche, tarde-noche, casi una pequeña llovizna puede ser. No se descarta la posibilidad de que pueda haber. Bueno, muy bien. 8:49 minutos en esta mañana. Lamentablemente se dio un hecho en nuestra capital correntina. Lamentablemente una niña murió en un barrio de nuestra capital, creo que el barrio de La Olla, si no me equivoco, donde recibió una brutal patada de un caballo y perdió la vida. La pequeña estaba en la avenida y bueno, pasaron aparentemente unos caballos corriendo por el lugar y le golpearon la cabeza a esta niña que estaba jugando en la vereda de su casa. Uno puede decir el infortunio, la casualidad, yo te pregunto qué hacían caballos corriendo por la calle en ese lugar. La pregunta pasó por ahí. Después, bueno, sí, lamentablemente un accidente, es algo fortuito, uno no se imagina que estas cosas, pero lamentablemente una niña pierde la vida al ser arrollada por un caballo jugando en la vereda de su casa. Realmente sabemos que los animales sueltos se ven en muchos lugares, son un peligro, y todavía no podemos sacarnos esa responsabilidad y la sensatez de algunos sectores políticos de tomar las medidas que corresponden cuando se ven los animales sueltos. Pero bueno, a veces con la excusa, de muchas excusas y de tantas excusas que se ponen, estas cosas pasan y les cuestan la vida a un niño. Hablando de niños, ayer cerca del mediodía, ya prácticamente cuando cerrábamos el programa, se produjo un hecho aquí nomás cerquita en el pleno centro de nuestra ciudad, por la calle España de Rivadavia, más concretamente, casi llegando al lugar donde una criatura también de 3 años fue atropellada por un vehículo. Esta niña, esta criatura de 3 años, aparentemente la familiares de la madre o la criatura intentaban cruzar la calle por un lugar que no corresponde, se le escapa la criatura de la mano a la madre y es atropellado por un vehículo. Este niño está ahora internado en la capital correntina con algunas lesiones. Creo que, si no me equivoco, por el dato que yo tengo, sufrió una pequeña fractura, una fractura de fémur, lamentablemente, y el automóvil que lo atropelló, bueno, pues esa circunstancia, uno no espera que a la mitad de cuadra, casi a la mitad de cuadra, te aparezca un niño corriendo y muchas cosas más. Bueno, lamentablemente esta mujer que conducía el automóvil atropelló a esta criatura. Bueno, fue trasladada a la capital correntina para su mejor atención y lamentablemente son estas cosas que pasan diariamente, hechos que a veces no tienen ninguna coincidencia con lo que debemos ser y ameritar en el respeto, en el cuidado, en el cuidar a nuestros hijos, el respetar las normas, no prestar atención, el ser algo irresponsable en algunos momentos. He visto caminando en algunos lugares, a veces vemos los padres o la madre, ellos con el celular y los chicos corriendo por la vereda. Está bien, uno puede prestarle atención, dejar el celular y
presta atención. Una criatura dentro del contexto normal no debería tomar una decisión de esa si uno no tiene el control sobre ello. Pero bueno, lo importante es que esta criatura se recupere. Está en el Hospital Niño Juan Pablo II de nuestra capital, y bueno, por suerte no hay problema de que su vida corra algún peligro, pero las lesiones son lesiones que realmente para una criatura pueden ser muy graves, que no ameritan de que tenga un problema con riesgo su vida. Pero esto pasó en el día de ayer, lamentablemente, y esto es lo que refleja un poco la realidad en nuestra provincia, ¿no? De los hechos que realmente deben ser destacados por una cuestión obvia. A veces los padres también se desentienden de muchos temas por una precariedad ya natural. Sí, así como una precariedad natural que tienen algunos padres en estos últimos tiempos. Otro de los títulos, la bajante del río en algunos sectores que se produjo generó algunos inconvenientes en el cruce de la lancha, que el tema del puente del Paso Santa Rosa entre Goya y Esquina trajo inconvenientes antes por mucha agua y ahora por muy poca, pero siempre hay inconvenientes. Y como este proceso de los trabajos que se están haciendo ahí en el Paso Santa Rosa van a llevar un tiempo, no es algo menor, un dato menor, el tiempo que lleva realmente hacer ese trabajo es mucho. Bueno, van a tener el problema de que está muy baja el agua, entonces la lancha no puede cruzar. Es así una de las realidades. Y uno decía otro día, sí, pero no pusieron ningún puente baile. Sí, no lo pusieron porque los puentes, generalmente los puentes baile, se usan para tramos más cortos, mucho más cortos. Acá estamos hablando de una distancia muy importante, que no hay puentes de esa dimensión para poder instalar. Ahí por eso está haciendo otro trabajo, ahí se va a hacer un puente nuevo, se va a hacer una estructura nueva, todo como corresponde, pero lleva un tiempo más importante y lo que hay que hacer, otra de las cosas, es buscar el momento oportuno que se está trabajando en la bajante de las aguas para que se pueda hacer un trabajo mucho más eficiente, también lleva un proceso muy importante. Pero bueno, ahora antes era la crecida y ahora es la bajante del río corriente en esa zona, que produce que las lanchas no puedan pasar de un lado hacia otro. Bueno, el CITRAC, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, pide un 15% de aumento desde octubre hasta fin de año. El gremio presentó este petitorio al Superior Tribunal de Justicia, donde solicita esta recomposición salarial de un 15% abonar desde octubre hasta fin de año. Vamos a ver qué es lo que deriva todo esto también, para entender un poco cuál va a ser la tarea del Superior Tribunal de Justicia en determinar si se llega a un acuerdo y evitar en algunas circunstancias alguna medida de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Habíamos dicho no recuerdo si fue ayer, sobre la muerte de esta criatura, de una menor, por haber ingerido una fruta aparentemente contaminada, o una fruta envenenada, podríamos decirlo así. Hasta ahora no se pudo corroborar, es solo una sospecha, pero se van a hacer más estudios en el cuerpo de la víctima, de esta menor de 12 años, que falleció, inclusive ya hoy se conoce que falleció por un colapso cardiopulmonar. Y ahora los estudios que se están haciendo es tratar de hallar más indicios de restos tóxicos en el organismo de la menor, para saber si por la ingesta de esta mandarina que había consumido estaba contaminada con agrotóxico. Por eso se va a determinar después de los estudios, ya el diagnóstico es un colapso cardiopulmonar, pero lo que llama la atención es que no hubo un proceso
de deterioro de su salud, que podía haber dicho, bueno, vamos a trasladarla, vamos a hacerla atender a esta criatura para ver qué es lo que le está pasando. No, fue algo prácticamente repentino. Por otra parte, también se investiga si esta menor era alérgica. Y bueno, se está trabajando en esto, y lamentablemente una criatura pierde la vida, que en su primer momento se hablaba de haber consumido mandarinas que tenían contaminadas con veneno agrotóxico, básicamente. Por eso se está haciendo todo un trabajo de relevamiento y ver cuál es el resultado final, pero lamentablemente tenemos que hablar de la pérdida, ¿no? de una jovencita, de una niña, una adolescente de 12 años, por el consumo, aparentemente, siempre hablamos del aparentemente porque lo tuyo no todo finalizado y no se corrobora de que haya sido la mandarina o lo que consumió, que haya tenido algún proceso de envenenamiento con agrotóxico. De eso se va a conocer luego. Le voy a dar los numeritos a los que vienen, así ya nos vamos a la pausa y ya nos vamos despidiendo también de los amigos que nos siguen a través del Facebook toda la mañana, del Facebook. Le digo que en la Correntina el primer premio fue para el 4.893 la Correntina, segundo 8.377 y tercero 2.548. En la Nacional, que ahora se llama Capital, no me acuerdo, de la Ciudad, Lotería de la Ciudad, cambian los nombres, no sé, bueno, en la Lotería de la Ciudad o Lotería Nacional, como se llame, el primer premio fue para el 4.132, segundo 4.529 y tercero 1.502. Y en la bonaerense, el primer premio fue para el 6.153, segundo 4.319 y tercero 8.343. Reitero los primeros premios: Correntina 4.893, El Enamorado. En la Nacional o de la Ciudad 4.132, El Dinero, La Platita. Y en la bonaerense 6.153, El Barco. Calcular, enamorado con dinero y en un barco, ¿quién te ataja? Si lo hubiésemos asociado, acertábamos la quinela. Pero, las 9 de la mañana en punto. Les recuerdo, 43 57 26, para que nos envíen su mensaje de texto, su WhatsApp, su contacto, nos quieren llamar, informarnos, algún dato, una precisión. Y si quieren acercarse, acompañarnos, a visitarnos, lo pueden hacer aquí en Sarmiento 450. Sarmiento 450, que es el lugar donde están los estudios de FM Centro, y donde todas las mañanas realizamos esta tarea que tanto nos agrada, que tanto nos place hacer para todos ustedes, que es informarlo, es brindar un comentario, una opinión, como lo hace quien les habla, el amigo Hugo Figueroa. Por eso realmente es algo que nos hace sentir muy bien día a día. Vámonos a la pausa, vendemos y ya volvemos con más. Buen día, Mercedes, y a los amigos de Facebook nos despedimos. Hasta luego, como siempre.